Buenos días, mi nombre es Franci Muñoz, soy paralegal en Ontario y directora del programa CARE para Trabajadores Internacionales de la Clínica Legal Bilingüe de Windsor, Essex. Agradezco al Consulado de México en Leamington por invitarme a participar como presentadora en la Semana de Asesoría Legal en Canadá. En el día de hoy haré una sesión informativa muy importante para los trabajadores migrantes que se encuentran en la región de Windsor, Essex. Esta sesión informativa, además, forma parte del proyecto Juntos por la Justicia para los Trabajadores Agrícolas Extranjeros Temporales, una iniciativa que busca ampliar el acceso al apoyo legal y facilitar la justicia para los trabajadores agrícolas temporales extranjeros. Hoy les hablaré sobre los servicios sexuales y la ley en Ontario. Durante la sesión explicaré cuáles son las leyes actuales relacionadas con los servicios sexuales, los posibles riesgos legales y proporcionar información importante sobre prevención en salud. Se trata de una sesión gratuita, en línea y abierta a toda la comunidad, cuyo objetivo es brindar educación legal pública para que las personas conozcan sus derechos, los riesgos laborales y los centros de ayuda disponibles. Bueno, empecemos con la presentación. Esta sesión informativa sobre los servicios sexuales y la ley en Ontario es parte del proyecto Juntos por la Justicia para los Trabajadores Agrícolas Extranjeros Temporales, patrocinada por Community Foundations of Canada, the Law Foundations of Ontario and the Windsor Essex Community Foundation. Exhibente de responsabilidad. Esta presentación se proporciona únicamente con fines de educación legal pública y ofrece información legal general. No reemplaza las leyes, fuentes oficiales ni normativas de Canadá que regulan la prostitución o actividades relacionadas. Para asesoría sobre situaciones específicas, consulte a un profesional legal calificado. El objetivo de esta sesión informativa es explicar las leyes vigentes en Ontario sobre los servicios sexuales, los riesgos legales asociados y ofrecer información clave sobre la prevención y salud. Además, busca ampliar el acceso a la asistencia jurídica para trabajadores en comunidades rurales con recursos legales limitados como parte del proyecto Juntos por la Justicia para los Trabajadores Agrícolas Extranjeros Temporales. Por ello, la sesión será abierta al público a través de Facebook Live. Recientemente, organizaciones comunitarias y autoridades de policía han identificado un aumento de operaciones clandestinas de servicios sexuales en la región y hemos detectado que algunos trabajadores migrantes han estado expuestos a riesgos legales, como cargos criminales e impacto en su estatus migratorio, riesgos para la salud, como exposición a infecciones de transmisión sexual y riesgo de sufrir explotación o trata de personas, situaciones de coerción, deuda o estar involucrados en tráfico de personas. ¿Qué nos dice la ley en Canadá? El marco legal que regula la prostitución en Canadá se encuentra en el Código Penal o Criminal Code of Canada. Este código fue modificado significativamente en el año 2014 mediante la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas. Este era un proyecto de ley, la C-36, Protection of Communities and Exploited Persons Act, Bill C-36. Esta ley o este proyecto de ley fue promulgada en el año 2014, después ya se convirtió pues en ley. ¿Y qué pasaba antes de la reforma? Antes de la introducción de esta nueva reforma, la prostitución como tal no era ilegal en Canadá. Lo que era ilegal eran ciertas actividades relacionadas, como mantener un bordel, esto antes de la sección 210 del Código Penal, como la prostitución callejera en lugares públicos o beneficiarse económicamente de la prostitución de otros, comúnmente llamado el proselitismo. Después de que fue aprobado el proyecto de ley 76, entró la reforma a operar y creó nuevos delitos relacionados como la prostitución, enfocándose en reducir la demanda y prevenir la explotación. Esta se encuentra en la parte 8 del Código Penal, en sus artículos 286.1 a 286.5. Ahora, ¿qué se incluyó con ocasión a esta reforma? Se incluyó y se dijo que comprar servicios sexuales es un delito, que también es un delito la comunicación para comprar servicios y transacciones en línea, que es ilegal recibir dinero o beneficios de la prostitución de terceros, por ejemplo, trabajar o administrar un negocio que se beneficie de la prostitución. Es ilegal reclutar o inducir a alguien para que ofrezca servicios sexuales. Es ilegal publicitar los servicios sexuales de otros. Quien publicita sus propios servicios sí está protegido. Las personas que venden sus propios servicios sexuales no son criminalmente responsables por su participación y pueden tomar medidas de seguridad y vender de manera independiente. Más adelante veremos un poquito más en detalle esta situación. ¿Es legal la prostitución en Canadá? Bueno, la prostitución como transacción es ilegal. ¿Qué quiere decir transacción?
Transacción es entre dos personas. Es como un negocio entre dos personas. Es decir, involucra tanto a la persona que vende servicios sexuales como a la persona que compra esos servicios sexuales. Luego, participar en la compra o venta de servicios sexuales es ilegal. Como la ley criminaliza la compra de servicios sexuales, esa transacción de prostitución se vuelve ilegal. Los negocios que se benefician de la prostitución también son ilegales bajo el Código Penal de Canadá. ¿Puede una persona comprar servicios sexuales en Canadá? No. Comprar servicios sexuales es un delito federal en Canadá. ¿Qué es la compra de servicios sexuales? Comprar servicios sexuales es que usted le paga a alguien para que tenga relaciones sexuales o haga actos sexuales con usted. Esto incluye sexo, masturbación, sexo oral, bailes sexuales como el lap dance, otros actos sexuales a cambio de dinero, drogas, alcohol u otro beneficio. ¿Y qué está prohibido? Bueno, está prohibido que usted pague o intente pagar por servicios sexuales. Está prohibido comunicarse en cualquier lugar con el propósito de comprar servicios sexuales o hacer transacciones en línea, incluyendo servicios por webcam. Esto es prohibido. ¿Y qué sanciones hay por comprar o pagar por tener actos sexuales? Las sanciones son altas, hasta 5 años de prisión por acusación formal, hasta 18 meses por procedimiento sumario, multas mínimas obligatorias y multas más altas aplican si la infracción ocurre cerca de escuelas, parques, instituciones religiosas o lugares donde es razonable que haya niños alrededor. Las sanciones por comprar o pagar servicios sexuales con un menor de 18 años son muy graves. Esto es un delito muy grave. Las sanciones son de hasta 10 años de prisión. Existen otras sanciones mínimas obligatorias, ya son 6 meses de prisión por la primera infracción o un año de prisión por infracciones posteriores. ¿Puede una persona vender servicios sexuales? Es decir, ¿pueden ejercer la prostitución? ¿Qué es vender servicios sexuales? Vender servicios sexuales es ofrecer relaciones sexuales o actos sexuales a cambio de dinero u otro beneficio. En otras palabras, es ejercer la prostitución. La ley de Canadá no criminaliza la venta de servicios sexuales propios, es decir, ofrecer sus propios servicios sexuales no es un delito en Canadá, siempre que usted sea quien ofrece los servicios y reciba el dinero directamente. Sí puede ofrecer sus servicios sexuales, pero hay obviamente límites y excepciones. Por ejemplo, no se puede comunicar para vender servicios sexuales en lugares cerca de escuelas, parques o guarderías, como les comenté anteriormente, es un delito, hasta 6 meses de prisión. No se puede involucrar a terceros para que se beneficien de su venta, como por ejemplo el prosenitismo. ¿La publicidad de servicios sexuales es un delito en Canadá? No. Anunciar o ofrecer públicamente sus propios servicios sexuales no es un delito. Lo que sí es un delito es publicitar servicios sexuales de terceros. Esto incluye que usted promocione o anuncie agencias de score, comúnmente llamadas como agencias de acompañamiento, negocios de masajes eróticos, clubs de striptease, administradores de sitios web que saben que existe dicho contenido, dicha publicidad. Esta clase de casos criminales se adelantan en la Corte Criminal o de Criminal Court ante the Ontario Court of Justice cuando son delitos menores o procesos sumarios, the Superior Court of Justice por delitos graves o procesos por acusación formal, indictment. ¿Quién no va a la corte en casos de publicidad de servicios sexuales? Las personas que venden sus propios servicios sexuales legalmente no enfrentan cargos ante la corte. ¿Pueden los negocios ofrecer servicios sexuales? No. Es ilegal recibir beneficio económico o material de la prostitución de otros dentro de un negocio comercial. Por ejemplo, no se puede trabajar o administrar agencias de escort o de servicio de acompañantes, salones de masajes que ofrecen servicios sexuales o clubs de striptease que facilitan servicios sexuales. Estos negocios involucran terceros que se benefician de la prostitución, lo cual está totalmente prohibido bajo el Código Penal de Canadá. Muchos servicios sexuales se ofrecen en lugares que operan de forma clandestina o ilegal, como lo han detectado las autoridades últimamente. ¿Dónde operan? En casas privadas o utilizadas como burdeles, en apartamentos o habitaciones alquiladas temporalmente, en negocios de masajes que ofrecen servicios sexuales, en restaurantes o bares clandestinos que ofrecen servicios sexuales, en agencias de acompañantes que organizan encuentros sexuales o en hoteles o moteles utilizados para estos servicios. Estos lugares pueden ser investigados por la policía.
En Canadá no existen burdeles ni negocios legales de prostitución. Como les comenté anteriormente, estos negocios o lugares clandestinos o ilegales están sujetos a investigaciones policiales y redadas. La policía puede investigar los lugares sospechosos de prostitución ilegal. Esto puede incluir investigaciones del Ontario Provincial Police o de los servicios policiales locales. Las investigaciones pueden incluir vigilancia de los lugares, oficiales encubiertos, órdenes de registro, entrada de la policía a la propiedad o arrestos de personas involucradas en actividades criminales. Si un lugar opera ilegalmente, la policía puede presentar cargos criminales, incautar evidencia o cerrar el negocio. Así que mucho cuidado, no deben existir estos negocios clandestinos o ilegales para ejercer la prostitución. ¿Cuáles son los riesgos reales para los trabajadores migrantes? Cuando un trabajador migrante decide participar en la compra de servicios sexuales o en ofrecer servicios sexuales, se enfrenta a muy graves consecuencias. Vamos a mirar como cuáles. Cargos criminales. Por ejemplo, puede incurrir en multas, prisión y antecedentes penales que afectan su futuro en Canadá. El estatus migratorio de los trabajadores migrantes puede verse gravemente afectado. Hay riesgo para sus permisos de trabajo, solicitudes de residencia y futuros trámites de inmigración. Salud. La salud se ve en riesgo totalmente. Las actividades sexuales sin protección puede exponer a infecciones de transmisión sexual. El trabajador que paga por servicios sexuales o que ofrece servicios sexuales puede contraer una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo VIH, sífilis, gonorrea, clamidia. Algunas infecciones pueden causar problemas de salud graves a largo plazo si no son tratadas. Aquí en Ontario existen pruebas y tratamientos confidenciales para hacer estas pruebas o estos test y usted puede saber si tiene una infección de transmisión sexual. También el trabajador migrante que participa en estas actividades ilegales se encuentra sujeto a ser explotado, a de pronto ser involucrado en redes de trata, redes de tráfico de personas o de coerción o deuda. Prevención. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues yo creo que la prevención es clave. Usted como trabajador migrante, usted debe proteger su salud y debe proteger su estatus legal en Canadá. Es recomendación importante. Evite acudir a lugares de prostitución. Evite acudir a lugares clandestinos o inseguros. Evite situaciones en las que alguien pueda obligarlo o presionarlo a realizar actividades sexuales. Use protección durante cualquier actividad sexual para prevenir enfermedades. Realícese pruebas médicas si usted ha estado expuesto a riesgos. Es importante que usted se proteja y busque ayuda y cuide su salud. Si usted siente que está en riesgo, que usted tuvo relaciones en un lugar clandestino, en un lugar ilegal, que usted pagó por relaciones sexuales o que usted ofreció los servicios sexuales y cree que contrajo una enfermedad de transmisión sexual, por favor busque ayuda. Use protección y acceda a las pruebas o test confidenciales de infecciones de transmisión sexual. Estas están disponibles gratuitamente para todos sin importar el estatus migratorio. ¿Cuáles clínicas existen en Windsor Essex? Les voy a mostrar unos ejemplos. En Windsor puede acudir al centro de la ciudad Windsor Essex Community Health Unit, ubicado en la 1005 Uled Avenue de Windsor, o puede acudir en Leamington al Community Hub Windsor Essex Community Health Unit, ubicado en el edificio azul 33 Princess Street, unidad 120 de Leamington. Estas clínicas ofrecen servicios como información y consejería sobre salud sexual, condones gratuitos, orientación sobre anticonceptivos, vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B, HPV, y hacen referencias para que usted se pueda realizar sus pruebas de infecciones de transmisión sexual y VIH. Los servicios están disponibles de lunes a viernes de 8:30 a 4:30, pero puede requerir cita previa, luego es mejor que usted llame. Existen los hospitales y centros médicos locales, como el Erie Shores Healthcare, Leamington, y el Leamington District Memorial Hospital en Leamington. También ofrece ayuda al respecto el Consulado de México en Leamington con su ventanilla de salud, donde usted podrá llamar al teléfono 226-202-0258. Esta ventanilla de salud opera en la 350 Highway 77 de Leamington, de Ontario, y
Opera los lunes de 9 a 2 de la tarde y los viernes de 9 a 1 de la tarde. Usted puede comunicarse con ellos por teléfono o al email que ve en pantalla. Es importante también que usted conozca la ley y más importante que usted evite a toda costa ir a estos lugares ilegales, a estos entornos de explotación o a estos lugares clandestinos. Y la ignorancia de la ley no protege de consecuencias legales. Si usted necesita asistencia legal, puede contactarnos también al WhatsApp de la Oficina Jurídica de Windsor Essex, la oficina bilingüe de Windsor Essex, al 226-961-7991 por WhatsApp o a su línea directa al 519-253-3526. Bueno, muchas gracias por participar en esta sesión de educación legal pública. Espero haya creado conciencia y permita prevenir que los trabajadores migrantes se vean expuestos a contraer enfermedades de transmisión sexual y a perder su estatus migratorio y a ser condenados por un delito en Canadá. Muchas gracias, gracias al Consulado de México en Leamington. Un placer, como siempre, participar de su semana de asesorías legales y un placer también hacer esta sesión de información bajo el proyecto de Juntos por la Justicia para trabajadores temporales extranjeros en Ontario. Muchas gracias y buen día.